Bueno, el presidente Donald Trump amenazó sobre el fin oficial de Irán si ataca sus intereses en el Medio Oriente, mientras que el gobierno iraní condena las declaraciones y provocaciones y exige el fin del bloqueo sobre sus exportaciones petroleras. Ahora se suma Irak como intermediario entre ambos. ¿Será esto suficiente para reducir las tensiones en la región? Además, Theresa May abre por primera vez la posibilidad de un segundo referéndum sobre la permanencia británica en la Unión Europea. Representa un cambio en el sentir general del país. Hoy, como todos los martes, se encuentra con nosotros el profesor José Rivera para hablar sobre estos temas. Bienvenido, profesor. Gracias, Gloria. Buenas noches. Mire, ¿cómo está esa situación por allá entre Irán y Estados Unidos? Cuéntenos para entender un poco mejor. Si fuéramos a hacerle caso a los medios internacionales, parecería que estamos al borde de una guerra. Y de hecho, la movilización y el estado de alerta, tanto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ubicadas en la región, como de las Fuerzas Armadas iraníes, están en alerta total, precisamente por el hecho de que existen amenazas y evidentemente existen amenazas por parte mutua y sobre todo particularmente a través de las redes sociales, que es el instrumento favorito de política pública y de política exterior del presidente. En un momento dado la semana pasada, él estaba buscando posibilidades alrededor del hecho de evitar una guerra, pero entonces en el weekend sale simple y llanamente con una declaración de no vuelvan a amenazar a los Estados Unidos, tras lo cual entonces Irán dice, estas declaraciones son prácticamente una declaración de genocidio. Increíble, pero entonces, ¿cómo Irak podría entrar como intermediario, no? Irak parece que, obviamente, Irak no tiene mucho que perder y evidentemente la influencia de los Estados Unidos y de Irak le sale de beneplácito, le es beneficiada. Sobre todo por el hecho de que Irán es su vecino, tiene una influencia enorme sobre las mayorías chiitas en Irak y claro está, Irak es el principal aliado de los Estados Unidos, uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la región y es una de las entidades que lo mantiene estable y que lo ha rescatado sobre todo del borde del caos, eliminando a Estado Islámico de su territorio. Bien, y le pregunto, profesor, porque mucha gente se preguntará con esto de la situación del petróleo, ¿esto de alguna forma repercute en el precio mundial del petróleo? La sugerencia de tensiones, las tensiones propiamente hablando, la sugerencia de hostilidades y las hostilidades propiamente hablando siempre van a crear algún tipo de escasez, sea esta imaginada o sea esta real, y esa escasez siempre va a repercutir en el precio del commodity, en este caso en el aumento. Así que sí, definitivamente va a repercutir enormemente. Pues vamos ahora de inmediato a Gran Bretaña, donde Theresa May dice que cabe la posibilidad de que haya un segundo referéndum, pero entonces esto tiene que tener la aprobación de la Cámara de los Comunes, ¿no? Del Parlamento como tal. Así es, y de hecho los críticos lo consideran una especie de soborno. Tenemos que aprobar este plan que ha sido rechazado 3 veces en el Parlamento británico y al aprobarlo entonces viene la posibilidad de que en otra votación parlamentaria se apruebe un segundo referéndum. Es una especie de intento de circunvalar la soberanía parlamentaria a través de ofrecer algo que ya de por sí, aunque haya sido estetizado con las conversaciones con el Partido Laborista, sigue siendo en esencia el mismo trato. Más allá de los derechos de los trabajadores, más allá de los derechos de salud, más allá de buscar alternativas a la salvaguarda de mantener la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte abierta, es esencialmente el mismo trato, acuerdo. Y claro está, rechazado no solamente por los moderados laboristas, sino por los más ultraconservadores dentro del partido de May, que preferirían salirse sin ningún tipo de tratado. Sin embargo, eso de para que el Parlamento lo apruebe, yo creo que primero están lo que son las elecciones nuevas de la Unión Europea, ¿o no? Definitivamente, que es algo que Theresa Entonces, ¿van May a tener un representante o no? Sí, van a tener representantes. De hecho, hay una campaña, lo que pasa es que en Gran Bretaña las campañas políticas no tienen la misma dimensión que quizás los rallies en los Estados Unidos o el elemento carnavalesco que tienen las campañas políticas en este país. Sí, se ponen un cinto aquí
los candidatos van, tocan puerta por puerta, que fue algo que vimos definitivamente con Nigel Farage cuando se le tiró una batida encima del traje. Pero sí, va a haber elecciones europeas en Gran Bretaña, que es algo que Theresa May quiso evitar precisamente por el hecho de que ya se querían salir, querían hacer algún tipo de tratado que les permitiera entonces salirse de lleno, pero ahora tienen que organizar unas elecciones porque si no va a haber una crisis de representatividad, que es algo que había dicho anteriormente, y es necesario, aunque sea por muy poco tiempo, que los británicos estén representados en el Parlamento, por lo tanto hay que ofrecer candidatos. Entonces, ¿hay que ofrecer candidatos o se podría dar la aprobación de la Cámara de los Comunes antes de eso, con lo que ya se había ofrecido por parte de Theresa May, claro, referente a las condiciones del Brexit? Asumiendo que haya un escenario positivo en el que se apruebe este acuerdo y que haya un segundo referéndum y que sea a favor de la salida, pues sí, definitivamente podría darse, pero ¿qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Creo que es un clima de incertidumbre enorme. Nuevamente reitero, son 45 años de nexos de interdependencia compleja y evidentemente el futuro económico de Gran Bretaña se juega en lo que se decida en los próximos días y semanas. Este es el divorcio más contencioso que uno de los más contenciosos, definitivamente. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Amigos, y se acerca la temporada de huracanes. ¿Cuenta con una mochila de emergencias? Al regreso le orientamos sobre cómo prepararla.